Webiradio, inclusión de género ante la pandemia. Le invitan a participar la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Miércoles 26 de agosto con la participación de Liliana León de Voces Nuestras, Costa Rica, Neesa Araceli Medina de CLADEM, Honduras, Gabriela Piocheta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, María Isabel Sedano de CLADEM, Perú. Moderan Cristina Cabral de Radio Encuentro Argentina. Transmisión por las páginas de Facebook de ALER y CLADEM. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo web y radio de ALER y CLADEM, en este caso para dialogar de un tema que nos convoca, nos preocupa, nos ocupa, la inclusión de género en nuestras prácticas. Un saludo enorme, una gran alegría estar conectadas, estar enlazadas. Es un orgullo estar en este espacio, en este caso desde el norte de la Patagonia Argentina, desde Radio Encuentro. Soy Cristina Cabral, soy integrante de Radio Encuentro y de ENTV aquí en Viedma y vicepresidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En estos días de pandemia, las radios comunitarias, las organizaciones de las que somos parte, y especialmente las mujeres dentro de las radios y de estas organizaciones, estamos movidas por un deseo ancestral femenino que es la lucha por la vida. Y trabajamos incansablemente por una comunicación para la vida. Esta acción de estar juntas en la red, de ir tramando, de ir tejiendo nuestras tramas, de ir enlazándonos, escuchándonos, nos puede dar mejores condiciones para salir de esta actual situación en la que estamos y de lo que va a ser la pospandemia, ¿no? Lo que va a venir luego de que ojalá sea pronto podamos controlar esto que está azotando a todo el mundo. Les decimos que estamos transmitiendo desde distintas redes, pueden conectarse, pueden dialogar, pueden enviar sus preguntas, si nos están viendo desde Facebook, desde las páginas de ALER y de CLADEM, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, pueden enviar sus preguntas. Estamos sistematizando también este encuentro, está nuestra compañera María Cianci desde Ecuador, sistematizando, y bueno, estaremos con el acompañamiento de compañeras de distintos lugares de Latinoamérica. La primera ronda que vamos a hacer, la primera ronda de presentación y de preguntas, tiene que ver con un eje central, que es qué puntos de alerta ha significado la pandemia para la igualdad y la desigualdad de las mujeres y de las personas diversas en nuestro continente. Vamos a comenzar nuestra ronda con Nisi Araceli Medina, que nos está acompañando, la saludamos y les contamos que Nisi es de CLADEM, es feminista hondureña con experiencia en incidencia política sobre violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, migración y estrategias de comunicación. Nisa, gracias por acompañarnos, te damos la palabra y comenzamos con esta ronda. Muchas gracias, Cristina, y a toda la red de radios latinoamericanas que nos están sintonizando. Es un privilegio tener una fracción de su tiempo para escucharnos realmente. Y es un privilegio para muchas, siquiera también encontrar espacios de ocio, de espacios que no es que son espacios muertos, ¿no? Son espacios en los que liberamos la mente para poder pensar y crear. Y es un privilegio para muchas niñas y mujeres que están viendo en ya 5 meses de confinamiento cómo se ha expandido esa carga de trabajo y preocupación todos los días, ¿no? Estamos en medio también de momentos en los que ocurre una reapertura en algunos países, la gente puede comenzar a ir a la tienda, ya no la tienda del barrio, sino ya tal vez la tienda cerca del parque, o donde ya algunas
pueden optar por ir al trabajo, pero lo cierto es que el constante de preocupación del cuidado en medio de una pandemia ha significado una carga mental de preocupación y miedo constante por meses. Y eso tiene un componente de género. Tiene un componente de género porque se ha impuesto que quienes mantienen y deben de mantener la casa limpia o los espacios limpios, donde quienes deben de cocinar, quienes deben de resolver la parte de salubridad, de higiene de la casa, son las mujeres y las niñas. Y lo que implica en este momento en el que, claro, ahora la prioridad es esa, pero no es la prioridad quienes satisfacen esa necesidad, que los estados ahora la ponen como top, o la Organización Mundial de la Salud la pone en el tope de las prioridades. ¿Y a costa de qué? Para muchas. ¿A costa de qué? Que implica el estarse preocupando todo el tiempo de la suela de los zapatos de la gente que entra a la casa, preocuparse todo el tiempo de desinfectar o no, de desinfectar cada bolsa, paquete, de quitarse la ropa, de desinfectar todo, de limpiar todo el tiempo, todos los días. ¿Cuánto tiempo extra? Si no, ya sumado al estándar de 2.5 horas que requiere más o menos en América Latina para mujeres y niñas, el cuidado de la casa ha significado esta pandemia. ¿Y cuánto de eso se lo estamos quitando al trabajo remunerado que algunas tienen? ¿Cuánto eso se le está quitando al activismo que también tenemos? ¿Y cuánto eso se está quitando va a significar también pérdida de salud emocional y de alegría? Son otros rostros los que estamos viendo en las videollamadas, compañeras. No somos las mismas. Estamos más cansadas y estamos resistiendo las casas, sosteniendo las casas y resistiendo la pandemia. Gracias, Nisa. No somos las mismas, dice Nisa desde Honduras. Y ahora vamos a escuchar a Liliana León. Ella está en Costa Rica, es de la Asociación Voces Nuestras, del Centro de Comunicación Educativa. Es periodista, especialista en radio y facilita procesos de comunicación con organizaciones sociales enfocadas en la cuestión de la comunicación, el género y el ambiente. Liliana, te saludamos, te abrazamos a la distancia y bueno, ¿qué nos puedes decir tú sería, sobre esto de las desigualdades y las igualdades en las que estamos las mujeres en este momento en el continente? Activa el micrófono, por favor, Liliana. Gracias, ahí está, ahora te escuchamos. Yo creo que son chispas del oficio. Desde mi experiencia, bueno, primero agradecer la invitación y agradecer a Cristina por esa presentación. Desde mi experiencia como periodista, una de las primeras alertas que nosotros tuvimos en la parte de comunicación fue entender que la crisis tiene rostro de mujer, ¿verdad? Siempre se ha dicho eso para las guerras y para otras situaciones, pero para la pandemia también tenía rostro de mujer. Y esto significaba que nosotros teníamos que trabajar nuestra comunicación desde ese enfoque, desde esa condición. Y no lo hicimos muchos periodistas o comunicadores porque nosotros acuñamos esa famosa frase, quédate en casa. Y ese quédate en casa, ¿qué significaba para muchas mujeres y niñas? Significaba lo que había dicho la compañera que me antecedió, el recargo de trabajo, pero también violaciones, abusos,
doble trabajo, triple trabajo, incluso las personas que trabajamos teletrabajo, ¿verdad? También tenemos muchísimas horas más de trabajo que no estaba sucediendo sábados, domingos, feriados. Entonces, el trabajo en los medios se ha multiplicado, los medios de comunicación, pero igual no se ha cuestionado, como periodistas no se ha cuestionado realmente qué significa esta desigualdad en el tratamiento de las noticias y en el tratamiento del género en la pandemia. Eso no se ha ahondado y creo que lo estamos debiendo muchos periodistas. Las falsas noticias también, nosotros nos topamos con muchas falsas noticias y estas falsas noticias no son verificadas. Y es un deber de parte de las personas que hacemos comunicación el tratar de informarnos. Y nosotros muchas veces nos informamos por las redes sociales, siendo que en las redes sociales es donde mayor circulación de falsas noticias hay. Y siendo también que las personas se informan más por las redes sociales. Entonces, el papel de los medios de comunicación tradicionales, la radio, televisión, prensa escrita, de poder verificar mejor las fuentes de las informaciones, porque tenemos grandes problemas ahí. Y otra cosa es que como se dio tantas malas informaciones por redes sociales, entonces algunas fuentes fueron cooptadas por los ministerios de salud y por el gobierno. Entonces, fuentes que llamamos de autoridad son las que están asumiendo la comunicación. Prácticamente nosotros prestamos nuestros medios para que ellos informen lo que están deseando. Entonces, los periodistas cuestionamos menos porque casi como no tenemos mucho derecho a hacer preguntas. Y ese es un gran problema para el desarrollo de la comunicación que indudablemente afecta a la población, porque la población lo que recibe de noticias cree que todo es verdad y si no cuestionamos realmente lo que está pasando, lo asume como verdadero. Luego hay otro problema que tenemos a nivel de la comunicación de esta falta de información, es que no se está contabilizando realmente todas las pandemias que pueden estar sucediendo, como por ejemplo ya estamos hablando de una pandemia de abuso sexual y violencia de género, más que incluso están pudiendo estar muriendo más mujeres o siendo violentadas más que el mismo virus. Entonces, está en peligro la vida de las mujeres en sus casas y eso no se está diciendo. Como que toda enfermedad solamente es COVID. Muchas otras enfermedades que son graves también para las mujeres no se están contemplando. Se dejó de informar. ¿Ya se me terminó el tiempo? Sí, Liliana, bueno, después podemos seguir. Esto fue un sonido que tuvimos ahí, pero te escuchamos perfecto. Muchas gracias, Liliana, desde Costa Rica, hablando de estas otras pandemias que están sufriendo las mujeres al interior de sus casas, ¿no? De sus hogares. Vamos ahora a saludar a María Isabel Sedano desde Perú. Ella es parte de CLADEM, es abogada, diplomada en estudios de género, activista lesbiana, feminista, socialista y defensora de los derechos humanos. Saludos a María Isabel, quien trabaja en DEMUS, que es una organización feminista peruana que defiende los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. También un abrazo enorme desde Argentina. Te escuchamos, María Isabel. Abrazos, Cristina, abrazos a cada una de mis compañeras. Bueno, el Estado peruano decretó el estado de emergencia y la cuarentena que supone o supuso medidas de confinamiento y de aislamiento total el 16 de marzo de este año. Y pasando los días, ¿no? La diversidad de expresiones del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, empezó a colocar en la agenda pública a través de las redes sociales y los medios de comunicación
fue que durante la pandemia del COVID seguían ocurriendo los feminicidios, pero además el feminismo joven, que había logrado ya colocar en agenda pública el grave problema de la desaparición de mujeres que estamos ahora conociendo en el país, que también durante la pandemia seguían los problemas de desapariciones de mujeres, ¿no? Desapariciones que según las compañeras durante la pandemia, ¿no? Han colocado, tienen un origen en la violencia feminicida, ¿no? Es probablemente muchas de estas mujeres desaparecidas no solo son por un tema de trata o tráfico, sino también por que los feminicidios o las violaciones sexuales permanezcan impunes. El otro asunto que sale a la luz con fuerza es que el gobierno da una medida de placa y pico de género, ¿no? Para que puedan salir unos días los hombres, otros días las mujeres, ¿no? Y se vio en todos los medios de comunicación que el día que le tocaba a las mujeres, bueno, todo estaba súper lleno, los mercados, ¿no? Los supermercados, y que además muchas mujeres iban con los hijos, ¿no? Y los medios de comunicación encima juzgaban a estas mujeres, pero ¿por qué lo trae a su hijito? ¿Por qué no lo deja en casa? Y ahí sale también al debate público y lo que ya mencionó nuestra compañera Nisa y Liliana, de estos problemas de la desigualdad en el cuidado que hay de la responsabilidad del cuidado en nuestros países, ¿no? Pero además también sale que esta cuestión de pico de género, el presidente de la República advierte bueno, que por supuesto se van a tomar medidas para prevenir la discriminación y la violencia por orientación sexual e identidad de género. Pero no lo dice con esas palabras, dice que simplemente no solo se refiere a hombres, a mujeres, y que no vale discriminar. Pero a los días, la cultura y la práctica social conservadora, lesbofóbica, homofóbica, sale a través a la luz, ¿no? Y se empiezan a ver detenciones a las compañeras trans, ¿no? Y en el mundo de las lesbianas y de los compañeros transmasculinos y de las personas de género no binario sale otro problema, y es que, claro, sí, es cierto, nuestras compañeras trans colocaron rápidamente la denuncia, la llamada de atención de estas detenciones, discriminándolas, y además también el problema de la subsistencia, el problema de si eres trabajadora sexual, ahora qué vas a hacer, y buscar formas de resistencia solidaria, ¿no? Pero sale este problema también de que lo de pico y placa de género también afecta a que todas ellas personas, como por ejemplo muchas compañeras lesbianas de expresiones de género no femeninas, que también tenían temor de salir, ¿no? O de las personas de género no binario y de las personas transmasculinos, porque tenían también el temor de lo que podía pasar con la Policía Nacional, las detenciones que hubieron, y además los castigos y las burlas, ¿no? Que hubieron y que espero hayan investigado y que hayan ameritado sanciones, pero en todo caso en eso estamos. Y finalmente también las compañeras indígenas, como parte de los pueblos indígenas, colocaron ahí cómo se había aprovechado la pandemia para seguir flexibilizando las normas de protección del medio ambiente o del derecho a la consulta de parte de los pueblos indígenas, además de todos los problemas de abandono, desigualdad y discriminación, ¿no? También se estaba aprovechando esta pandemia y finalmente también CLADEM Perú en especialmente coloca el problema de cómo esta violencia sexual que permanece afecta en mayor medida, al menos desde la data oficial, a las niñas, y que no han dejado de haber no solamente violaciones, sino embarazos producto de violación, como que no han dejado de haber el incumplimiento de guías y protocolos que están previstos para atender
desde todos los sectores competentes a estas niñas y a estas familias que enfrentan embarazo infantil forzado. Más de 700 casos de niñas hasta los 14 años víctimas de violaciones sexuales. La data muy poca acerca de cuántas quedaron embarazadas producto de violación, que se puede todavía acceder, pero nadie nos sabe decir, ni el propio presidente, cuando en medio de comunicación Huayca le pregunta en una conferencia de prensa cuántos kits de emergencia se han entregado o cuántas personas han accedido al aborto terapéutico. Si tengo 30 segundos, comentar que hoy ya tengo el tiempo vencido. Cristina, ¿me dices? Porque lo puedo comentar en la segunda rueda. Bueno, si quieres, esperamos a la segunda rueda, así vamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María Isabel desde Perú, María Isabel Sedano. Muy importante estas otras agendas que nos cuentan, ¿no? Y también la incidencia en esos espacios de las radios, donde hablan las autoridades, estar presentes, hacer las preguntas necesarias también, ¿no? Más allá de que a veces no se encuentran las respuestas, como nos decía María Isabel. Vamos a Argentina, Gabriela Fiocheta, es de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias y comunicadora de FM La Mosquitera en Mendoza. Gabriela, ¿qué está pasando en Argentina o cómo lo analizás desde tu lugar como comunicadora social con respecto a este tema? Bueno, buenas tardes. A ver si se escucha bien. ¿Nos escuchamos bien? Bueno, buenas tardes a todas. Buenas tardes, porque aquí en Argentina ya es mediodía. En el resto de los países están en la mañana. Primero agradecerles, una alegría enorme poder compartir este encuentro con todas las compañeras que estamos compartiendo y también con quienes nos estén escuchando, y agradecer estas instancias que se vienen dando con estos web y radio que tanto han aportado en esta pandemia. Aquí se me venían, en relación a lo que nos pasa desde la Argentina también y desde nuestra mirada, desde este territorio, se me venían también un poco la continuidad de lo que venían diciendo varias de las compañeras, varios puntos de coincidencia, y uno fundamental creo que tiene que ver con los roles, con los lugares históricamente que ocupamos y que con la pandemia de alguna manera salen con mayor fuerza a la luz, pero que también lo que hacen es poner en evidencia, ¿no? Dónde preguntarnos, dónde interpelar, dónde seguir organizándonos. Tiene que ver con este rol de los trabajos de cuidado, ¿no? Que tanto las mujeres, las personas trans, travestis, personas no binarias, las lesbianas, seguimos manteniendo por cuestiones del sistema en esta reproducción de la vida y de lo cotidiano, y en el que seguimos sosteniendo a este sistema y donde queda toda esta carga, ¿no? Y aquí ha aparecido con mucha fuerza de distintas maneras, y quienes estamos en organizaciones sociales, además, sumarles esos labores, más nuestras tareas de cuidado en el medio de la pandemia, quienes realizan distintos tipos de trabajo, las mujeres lesbianas, trans, travestis que no tienen trabajo además, entonces sumarle también la carga mental, pero además seguir sosteniendo las tareas de cuidado, ¿no? Ese quédate en casa que decía recién la compañera, y que ha resonado también de distintas formas y de distintas maneras en el adentro, pero que tiene ese punto en común que es esa continuidad de la reproducción del sistema y de la vida cotidiana sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras corporalidades. Y en estas alertas, a mí me parece también que una herramienta importante que ha marcado esta desigualdad y esta igualdad o no, en la que pertenecemos o no pertenecemos a ciertos espacios, y en las que es interesante también seguir preguntándonos, pensando en una pandemia que continúa, que en algún momento la pensábamos para algunos meses y que nos sigue llenando de incertidumbre, es la conectividad. Y es este derecho a la conectividad en el cual muchísimas mujeres, muchísimos sectores de la diversidad quedan afuera, porque aquí nos sucede en nuestros territorios que grandes sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la ruralidad, también al interior de los barrios, ha quedado afuera de esta nueva manera y esta forma de enlazarnos, de conectarnos. Entonces,
ahí a mí me parece un punto importante y un aporte importante que es el de la interseccionalidad, ¿no? Este concepto que tiene que ver con poder mirar nuestras realidades desde leer a través de los distintos determinantes, ya sean de clases, las determinantes étnicos, raciales, de género, en las que no somos todas iguales al interior, ¿no? Y ahí tiene que aparecer nuestra solidaridad para ver cómo nos acompañamos en eso y cómo hacemos que nos llegue la información absolutamente a todas, porque pensemos que las redes que teníamos en las calles y que esperemos pronto volver a tenerlas, hoy las tenemos virtualmente, pero varias y varias están quedando afuera de esas redes, y entonces allí aparecen estos reclamos, como decía la compañera recién María Isabel, por ejemplo, de las mujeres indígenas, donde se han avasallado muchísimo sobre sus cuerpos, aquí en nuestros pueblos, tantos del norte, como en los pueblos del sur, como es el caso del pueblo mapuche, se está avasallando todo el tiempo a las comunidades, se han cometido abusos de todo tipo que son históricos, pero con mucha mayor impunidad en el contexto de la pandemia, ¿no? Bueno, esto no llega tan fácil, no se cuenta tan fácilmente, porque también no está esa integración o esa lógica, esta red de conectividad que a muchos y a muchas nos sigue enlazando, pero que también nos siguen quedando una gran parte afuera. Creo que ese es como un desafío y un ruido en esta alerta, donde, bueno, también las migrantes, también quienes en los barrios siguen sosteniendo a sus familias, la feminización de la pobreza que creció muchísimo más y la sobrecarga, por ejemplo, de las tareas escolares con un único celular para 5 hijes. Hay grandes desigualdades que aparecen y que nos hacen mucho ruido y que le vamos a tener que encontrar la vuelta en esta era que nos está encontrando virtualmente. Gracias, Gabriela. Y se amplía, ¿no?, cada vez más esta agenda que estamos dialogando desde distintos puntos de Latinoamérica. Recordamos que estamos saliendo al aire desde las páginas de Facebook de ALER y de CLADEM. Estamos también saliendo por YouTube, el YouTube de ALER, y también saludamos a FEJER, que desde Guatemala está reproduciendo este webiradio. Y volvemos a esta segunda ronda. Decimos también que pueden hacer preguntas, compartir comentarios, que después nuestra compañera María va a estar recopilando y compartiendo más adelante cuando finalicemos otras rondas de preguntas. Vamos a Honduras y le vamos a preguntar a Anisa, ¿qué propuestas nos puedes compartir para enfrentar la desigualdad de los cuidados que ha sido tan radicalizado, ¿no?, en estos tiempos de la pandemia, como venimos comentando? Ya. Ahora sí. Sí, se me ha trabado ahí la compu, hablando de conectividad, justo. Bueno, es muy difícil para quienes la han luchado todo el tiempo seguir luchando en un contexto así. Y se me vienen a la cabeza algunos sectores y algunas luchas que también se han enfocado en poner los cuidados en el centro. Creo primero que para derrumbar esta lógica en la que domina el capital, es indispensable cambiar esa estructura y poner los cuidados en el centro. Y si esta situación de crisis sanitaria que nos regresa a espacios, quienes tienen hogar, quienes tienen casa, a estos espacios, y no poder voltear la mirada a todo lo que ocurre para sostener todo lo que implica ese cuidado,
automáticamente se me viene a la cabeza esta pinta de eso que llaman amor, es trabajo no pago. Y todo eso que se nos pone como el don que tenemos por cuidar, el don por saber qué pasa, el sexto sentido para saber qué cosas faltan en la nevera, o cuándo hay que lavar la ropa, o cuándo pasa el camión de la basura. Todo eso es trabajo. Y es un momento de girar la mirada. Ya hemos visto con muchas de las investigaciones y propuestas teóricas de cuidado, cómo esto es realmente un asunto de estructura que derrumba la lógica neoliberal de que el capital es lo que genera riqueza o que sostiene la vida, cosa más falsa. Y ojalá y eso también genere otro tipo de empatías y solidaridades, no solo del movimiento feminista, organizaciones comunitarias, pero en general con todas las personas que hacen trabajo de cuidado, con el valor que tiene las mujeres en su mayoría que asumen trabajo doméstico, las trabajadoras domésticas del hogar, que muchas son migrantes, que muchas son madres, muchas incluso también son migrantes del campo a la ciudad, a las zonas urbanas, pero también cruzan fronteras, y ese es el trabajo que asumen. Y el riesgo también en que las condiciones de su trabajo las ha expuesto en este tiempo. Esa flexibilidad que hay de ese contrato, o de que si le ayudamos con la dormida en casa, ¿verdad? Ahora se le ayuda porque no tiene que movilizarse, ¿verdad? Dejemos un poco también la hipocresía y la banalización de que ese trabajo es una cosa de segunda, o que es una cosa con la que podemos no estar. Miremos ahora que esta realidad también sirva para desmontar privilegios, que esta realidad también sirva para reconocer las desigualdades en las que nosotros también estamos jugando un rol, que también sirva para acuerpar las exigencias de todos los sectores, del sector de las enfermeras, de las trabajadoras domésticas, y que nos demos cuenta de cómo se articula la comunidad, la casa, el barrio, la ciudad, alrededor de cuidar, cómo hemos sabido expresar solidaridad en estos contextos, y cómo eso es lo que nos hace de ser seres humanos voraces que solo queremos producir y conseguir, para también armar otras formas de relacionamiento que no pasen por el lucro ni por el beneficio del tiempo de otras. Vale la pena que si de algo bueno puede salir, sea un poco más de conciencia, un poco más de empatía, y poner, desafiando el capital, al cuidado en el centro. Gracias, Nisa. Esto de poner los cuidados en el centro, ¿no? Es un deseo por el que estamos pugnando desde distintos lugares, y que la pandemia nos las puso ahí, enfrente. Y yendo hacia Costa Rica, Liliana, la pregunta en esta segunda ronda es ¿qué estrategias de denuncia y de prevención de la violencia de género han tenido más relevancia durante la pandemia desde ustedes? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cuáles han sido las cosas que han resultado? El micrófono, Liliana, nuevamente. Ahí está. Así te escuchamos. Ok, gracias. Ahora sí, gracias. Muchas gracias, sí. Pues es muy complicado, porque cuando se nos manda a la casa y se nos dice que tenemos que cuidarnos la salud, y ya disponemos de nuestro tiempo en la casa, como que nos olvidamos de aspectos más sociales y políticos. Entonces, ha sido muy difícil, porque
a nivel de los medios, como que estamos tratando de ver lo que sucede en las casas, con las familias, la salud, que es algo tan personal, que me puedo morir, que mi familia, etcétera. Y por otro lado, hay que denunciar que los estados están desmantelando realmente el Estado de Derecho, los derechos que hemos ido conquistando. Este Estado, los sistemas patriarcales y capitalistas se están aprovechando de la pandemia y se están analizando y revisando políticas que lo que hacen es desmantelar todos estos derechos adquiridos, y lo peor es que no es para favorecer, como se dice, a las personas más desfavorecidas, todo lo contrario. Las cámaras empresariales son los que se están aprovechando de todo este desmantelamiento, porque sí hay ayudas para ellos, sí hay medidas que se toman para ellos. Esto nosotros lo estamos denunciando y tenemos que denunciarlos todos los medios comunitarios, si no lo hacen los medios tradicionales. Otra cosa es que a nivel de la experiencia, nosotros acompañamos aquí en Voces Nuestras a la colectiva por el derecho a decidir y hemos trabajado con ellas una campaña que se llama Esto sí es urgente. Y esto lo recogimos o se recogió por la experiencia que estaban viviendo las mujeres en los centros de salud aquí en Costa Rica, mujeres y población diversa. Y resulta que no se dan citas para entregar anticonceptivos, no se dan cita para el tratamiento de hormonas, porque esto no es urgente, dicen los funcionarios. Entonces, la campaña se dice, esto sí es urgente que los estados pongan digamos, el trabajo de género y las políticas de género en el centro de esta pandemia, porque entonces estamos siendo afectadas. En esta campaña se trabajaron historias reales, se trabajaron audios y ha tenido muy buena acogida, pero hay que seguir en eso. Otra cosa que estamos viendo es que los periodistas nos acostumbramos también como a solo contar, ¿verdad? Datos. ¿Cuántos nuevos casos de positivo, cuántas muertes, cuánto acá? Y se nos ha olvidado realmente trabajar otros temas tan importantes como es las causas de por qué no están las cosas. Por ejemplo, la falta de acceso al agua. Como se decía, si nosotros trabajamos la falta de acceso al agua en los programas, en las noticias, etcétera, ahí llegamos a visibilizar una problemática que develó realmente la pandemia, que no hay agua en las comunidades. ¿Qué hacen las mujeres sin agua? Entonces, estos temas son los que tenemos que trabajar, diferentes a solamente datos de lo que está, de la gente que está muriendo, la gente que está acá. Pues positiva o negativa. Nos quedamos como en este círculo, en esta estructura pequeña, sin profundizar realmente las causas de toda la situación que se está viviendo. Gracias, Liliana. Y volvemos a Perú en este caso para preguntarle a María Isabel qué elementos deben ser claves para una política pública. Estamos hablando del Estado, recién Liliana hacía referencia a eso. ¿Cuáles son las claves para una política pública desde los estados con inclusión de género en este contexto de confinamiento y más allá de este contexto, ¿no, María Isabel? ¿Qué pasa allí en Perú? Bueno, desde Perú y en todos los países de este continente, la pandemia ha colocado nuevamente en el debate público el grave problema, el histórico problema, el persistente problema de la desigualdad. Y podríamos decir de las desigualdades, ¿no? Una en el ámbito de la política económica, ¿no? Creo que una de las conclusiones de los sectores progresistas, de los sectores de la sociedad civil, ¿no? Más progresistas, de los movimientos de derechos humanos, del movimiento feminista, del movimiento LGBTIQ+, del movimiento
afrodescendiente, afroperuano, del movimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Desde los pueblos indígenas, es que la política económica neoliberal, la capitalista neoliberal, no va más, ¿no? No va más, y no solo desde el lado de que decía Nisa, ¿no? Desde poner al centro los cuidados dentro de la economía, sino porque, como también ha dicho Liliana, en cada uno de nuestros países se ve como nuestros estados, sobre todo en Perú, ¿no? Porque de repente han habido estados que han tomado medidas de carácter más sensible a las necesidades de la sociedad. Pero desde el Perú, que cumple desde el consenso de Washington a fines de los 80, hasta el día de hoy, que es súper neoliberal, ¿no? Es como se crean programas como Reactiva Perú para darle mucho dinero a las empresas y para que los bancos no pierdan por créditos que no se vayan a poder pagar, y que lo que tenemos es un sistema de salud colapsado. La pregunta aquí es, ¿la gente se está muriendo realmente por la pandemia, por el COVID, por una irresponsabilidad y falta de una cultura del cuidado que hace que la gente no quiera permanecer en sus casas, no cumple el distanciamiento, o se está muriendo porque no hay un sistema público de salud que nos merecemos todas las personas, ¿no? Un sistema público de salud en donde no hay camas, no hay oxígeno, la gente simplemente tiene que ir a su casa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que las políticas públicas empiecen a tener un enfoque de derechos humanos, de género, de interseccionalidad, de interculturalidad, pero de verdad, no colocado en las leyes, en planes, en las guías o protocolos, porque ahí hemos avanzado mucho, ¿no? El Estado podría dar una muestra, así, salió una directiva, por ejemplo, en salud, ¿no? De que se iba a garantizar los servicios de acceso a la planificación familiar y a la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Pero en la práctica uno ve graves problemas con eso porque hay problemas de desabastecimiento y otros problemas que también quiero colocar, que es los problemas de las históricas discriminaciones, ¿no? Por ejemplo, la falta de un Estado laico donde los operadores, pandemia o no te dan la anticoncepción oral de emergencia porque anteponen su creencia religiosa a estos derechos, ¿no? Y también en esta directiva de salud salía que las mujeres con COVID cuya vida esté en peligro de muerte podían acceder al aborto terapéutico, cuando el aborto terapéutico está más de 90 años despenalizado en el Perú, ¿no? Entonces, ahora acaba de salir más bien una guía en salud donde dice que en casos de violencia sexual se va a tener que dar el aborto terapéutico, y ahora están corrigiendo gracias a la incidencia de todo el movimiento feminista, ¿no? Sin embargo, y con eso quiero señalar, nuevamente, la política pública parecería dar solución en términos formales a problemas que se han agravado con esta pandemia. Sin embargo, no es así en la realidad. En la realidad, las brechas digitales, las brechas entre clases sociales, ¿no? No se trata igual a los bancos que a las mujeres de Citobur, del sindicato de Citobur. O sea, ¿cuál es la política económica y laboral en este país que permita, o de producción que permita, que no siga pasando esto? ¿Cuál es la política de energía, de medio ambiente, que no siga despojando a los pueblos indígenas de sus territorios y dañando la naturaleza? ¿Cuáles son esas políticas públicas que van a pensar en medidas diferenciadas para que puedan satisfacer necesidades de toda la población en general y no hacer que sigan habiendo ciudadanías de primera, segunda o tercera clase, como le suelen llamar aquí los que
creen que pues son, no creen que son los dueños del país, ¿no? Las familias dueñas del país. Entonces creo que es muy importante que la política pública no solamente se quede en un tema de formalidades, sino que haya una nueva economía que permita una redistribución que garantice esos derechos que hemos conquistado y esas obligaciones que están todavía incumpliéndose impunemente. Gracias, María Isabel. Claro, por ejemplo, en Argentina tenemos un Ministerio de las Mujeres recientemente creado y además algunas políticas, como por ejemplo un ingreso familiar de emergencia que tiene muchísimo impacto entre las mujeres, ¿no? Así que o sea, estamos viendo el rol del Estado en el marco de la pandemia, de los distintos tipos de Estado y cómo se están moviendo en este momento. Gabriela, una pregunta para vos en esta ronda es: ¿qué construcciones desde la virtualidad pueden potenciar esto de hacer visible esa otra agenda pública que es una agenda de inclusión y de protección de género? Bueno, pensando en la agenda pública, para empezar, primero preguntarnos, y en esto de que los feminismos siempre decimos hemos venido a interpelarlo todo, preguntarnos, bueno, ¿qué agenda queremos? ¿Quiénes construyen esa agenda históricamente? Hacia dónde quisiéramos ir, o cómo creemos que tiene que ser construida, ¿no? Esta agenda. Y como vos decías, Cristina, una agenda que sea inclusiva, claramente tiene que estar atravesada por las perspectivas de género. En ese sentido, me parece importante quizás dos cuestiones. Una, contar muy brevemente un poco la experiencia de lo que se viene teniendo adentro de nuestra red Farco en relación a género y a un espacio que hemos conformado hace algunos años, que se viene conformando, creemos y sostenemos desde los 25 años de Farco a través de distintas formas, y que tomó mucha fuerza con lo que aquí en nuestro país, en Argentina, hablamos de la marea verde, en relación a la lucha por la legalización y la despenalización del aborto, y que tomó tanta fuerza y tanta potencia también, y contagió a preguntarnos y a poner por lo menos en evidencia este debate en las mesas, en las casas, en los barrios, en las calles. Esto nos implicó a nosotras como comunicadoras populares mirarnos para adentro todo el tiempo y empezar a encontrarnos. Y contar muy brevemente que pensando en cómo construimos esta virtualidad, tenemos la experiencia que hemos podido hacer en este tiempo de seguirnos acompañando y que no se corte esta red ni se modifique quizás solo de modo, pero sino también hasta que se amplíe. Nos pudimos hace poquito, hicimos un encuentro virtual que se llamó Enredadas, donde participaron más de 80 compañeras, solo como representantes de las distintas radios comunitarias de nuestro país. Pensemos que habían muchísimas más, ¿no? Y esta como una herramienta. Otra herramienta, apelamos a las entrevistas federales. También hay, digamos, esta herramienta de la virtualidad de poder encontrarnos y poder marcar y visibilizar cuántas somos, cuántas personas, en el caso nuestro de las comunicadoras, pero también en quienes son parte de distintas redes, poder visibilizar a través de lo que es la virtualidad, bueno, cómo es cada territorio y cómo se ensamblan, por ejemplo, en este caso en entrevistas. Tuvimos hace poco también, como decía Cristina, de este Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que tenemos desde este año. Bueno, pudimos entrevistar a la ministra. También el compartir materiales es una herramienta de la virtualidad, los podcasts, construir nuevos materiales. Eso es un poco lo que hemos podido hacer al interior, y en el que vamos potenciando y pensando y construyendo en una agenda que impacte. Pero a la vez también en esto de preguntarnos, ¿no? Este adentro y este afuera constante de quienes en nuestro caso hacemos comunicación popular, porque somos integrantes de medios comunitarios, que quiere decir que son de todes, que no tienen dueños, ¿no? Y entonces allí nos atraviesa absolutamente el territorio. Somos mujeres y diversidades de los propios territorios, ¿no? que conviven con sus comunidades y
que desde allí aparecen las voces. Bueno, ¿qué voces son las que vamos a priorizar, ¿no? Volver a preguntarnos en esta pandemia atravesada por la virtualidad, ¿cuáles son esas voces que podemos y que queremos que se escuchen? Y en esto vuelvo a ponerlo en evidencia, también como lo ponía en una de las compañeras, la perspectiva de la interseccionalidad, porque quienes sí tenemos la posibilidad de acceder a la conectividad, o sí tenemos roles como es el de la comunicación popular, como roles como en distintas organizaciones sociales, feministas, culturales, bueno, saber que tenemos que acompañar a quienes no están pudiendo tener esta voz, a quienes están sin esa conectividad, a quienes no están siendo escuchadas, ¿no? Y ahí es muy amplia la gama, ¿no? Hablamos de las migrantes, hablamos de las mujeres rurales, hablamos de las mujeres privadas de la libertad, hablamos de las mujeres en contexto de encierro, hablamos de las personas trans y travestis, que muchas veces con leyes que les garantizan un montón de cuestiones siguen con muchísimas estigmatizaciones, hablamos de nuestras niñas que siguen siendo abusadas. Bueno, en ese sentido, este concepto que también lo puso Nisa y lo comparto, que es el del acuerpamiento, a mí me gusta mucho más hablar de acuerpar que de la sororidad, porque tiene que ver con que nos atraviesa enteramente y que tiene que ver con lo que nos pasa también adentro de los cuerpos y ponerlo ahí en la escena que cotidianamente vivamos, ¿no? Bueno, en ese sentido, me parece que ahí tenemos que encontrarle ese desafío para seguir ampliando y seguir posibilitando a través de esta herramienta que también es nueva, si bien quienes hacen comunicación quizás ya se viene usando de distintas formas, pero han aparecido muchísimos formatos y ahí está también nuestra oportunidad y nuestro desafío también desde los feminismos. Gracias, Gabriela. Bueno, esta ronda fue muy potente desde también el análisis de las situaciones que se están viviendo en nuestros territorios tan diversos, ¿no? Esa agenda tan diversa, pero a la vez que nos une en un montón de puntos. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios y sus preguntas, que van a ser compartidos, que María los está ahí recopilando, estamos saliendo por el Facebook de ALER, por el Facebook de CLADEM, por YouTube de ALER, y pueden ahí hacer sus comentarios. Y siempre hacemos en los web y radio una tercera ronda, que es la ronda como de la esperanza, la ronda que no siempre tiene que estar, los feminismos lo saben muchísimo, necesitamos siempre de pensar hacia dónde está yendo nuestra esperanza, nuestra potencia, nuestras ganas de seguir adelante, que es absolutamente indispensable para poder defender la vida, ¿no? En esta tercera ronda, entonces, la pregunta es esa: ¿qué alternativas tenemos para no sentirnos solas, para no sentirnos soles? ¿Cómo potenciamos vacunas, le decimos nosotros, contra la desesperanza y la opresión para con las mujeres y con las personas diversas? Algo que bueno, parece difícil de encontrar, pero ¿qué les ha pasado a ustedes en sus lugares, en sus países? ¿Por dónde pasa esa esperanza? Vamos a comenzar, como lo estamos haciendo, esta nueva ronda por Honduras. Nisa, te escuchamos. Vamos a conectar desde donde podamos, compañera. O sea, sería muy iluso y prepotente de mi parte venir aquí con la receta para conectar. Y lo cierto es que vamos a conectar desde donde podamos. Es desde lo que hemos hecho un poco, desde las redes que ya existen, desde donde nos dé un poquito la energía también. Vamos a conectar más unos días que otros, pero en mi caso y desde las colectividades en Honduras, creo que una cosa, un factor que es importante, o que creo, no sé, desde la experiencia también personal, es que hay que escoger también nuestro tiempo en pantalla y nuestra atención hacia dónde va. Muchas veces el scroll infinito nos hace sentir efectivamente más solas, ¿verdad? Entonces hay que también escoger con qué redes, qué voces,
qué miradas, escojamos un poco más, algo que nos permita conectar realmente y no solo pasar, ¿verdad? Segundo, creo que si estamos en un hogar en donde que es plurifamiliar, ¿verdad? Donde está también mi prima, mi mamá, o mi tía, o mi abuela, o mis hermanas. Si estamos, seguro habrán conflictos cotidianos, pero ojalá también intentemos aplicar esos otros métodos que tenemos en el activismo o con la colectiva, adentro de la familia también, adentro de la casa. Buscar cositas, ejercicios, momentos, recetas, masajes, meditar, no sé. Todas esas cositas que hemos ido aprendiendo en el camino también es una buena oportunidad para ver cómo las podemos explorar en la casa y con las otras personas con las que convivimos. Tercero es saber que no todo es virtualidad, efectivamente. Es aislamiento, pero no todo tiene que ser virtualidad. Volvamos a pensar en hasta dónde podemos empujar un poco dentro de lo que nos sintamos seguras para conectar de otras formas. Un ejemplo hermoso en Honduras y que pasa en muchos lugares son las ollas comunitarias, por ejemplo, ¿verdad? Compañeras y compañeros en los barrios que pasan por las casas, hacen una colecta en la mañana y con lo que consiguen arman ahí un esquema mental de qué puede funcionar con esto y se hace una comida colectiva y se vuelve a distribuir a las casas y todas intentamos salir al borde de la acera y no estamos cerquita pues, pero nos estamos viendo, por lo menos estamos comiendo lo mismo al mismo tiempo. Otra cosa es también nos podemos conectar desde la protesta también, desde la exigencia. Y eso para mí es uno de los factores que me hace sentir menos sola, realmente. Lo hemos visto en México con el gobernador por abuso sexual, por pedofilia, por ejemplo, que salió la gente a las calles y a protestar. Lo hemos visto en Honduras con pintas enormes en las carreteras que preguntan dónde está el dinero, porque claro, como mencionamos muchas veces, esta pandemia se utilizó también para hacer compras sin pasar por licitación o el debido proceso, o buscar también endeudamiento que muy pocas veces nulo tiene la visión de género. Entonces se hacen estas pintas de dónde está el dinero y muy curiosamente unos días después alguien intervino la sede del partido que está en gobierno con una pinta que decía, aquí está el dinero. Esas cosas, también desde la protesta, también desde exponer las injusticias y las desigualdades, si se puede, hagámoslo. Y creo que por último, haría una mención especial a las formas constantes que dentro de las colectivas, organizaciones o movimientos feministas estamos haciendo para reconectar. Y aquí un saludo muy especial a la articulación Somos Muchas por la libertad de vida de las mujeres en Honduras, que planificamos cómo entregar literalmente un cariñito a las compañeras y hicimos un sondeo de estas iniciativas económicas que hacen postres o dulces en sus casas, que han surgido muchas con el confinamiento, y gestionar cómo podíamos hacer que llegaran a las compañeras en 5 o 6 ciudades, ¿verdad? Busquemos un poquito más cómo conectar desde donde podamos y acercarnos dentro de lo posible a la comunidad que tenemos cerca, si es familia, si es barrio, con una olla comunitaria o con un huerto comunitario, o incluso se han creado huertos comunitarios dentro del confinamiento. Y también saber, compañeras, que hay posibilidades, saber que están ahí y que tampoco es una obligación tener que estar disponible todos los días. Conectemos desde donde nos dé también energía y el corazón,
Lo importante es que nutramos también estos espacios cuando la energía nos da para conectar con otras. Gracias, Nisa. Sí, pasa esto de que hasta dónde también el cuidado de todo lo que nos rodea hace que descuidemos también nuestra propia salud mental a veces también, ¿no? Nuestra propia energía y que la necesitamos para seguir adelante también, ¿no? Liliana, desde Costa Rica, ¿por dónde pasa esta esperanza? ¿Por dónde pasan las salidas? ¿Cómo estás viendo vos esto? Vamos a habilitar el micrófono, Liliana. Ahí está. Gracias. Bueno, me conmueve mucho escuchar a Nisa porque habla desde el corazón y casi me siento tan identificada. Cuando se nos dice que esta pandemia va a provocar un gran cambio en la humanidad, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cuál será ese cambio, verdad? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el lugar, los escenarios? Y son escenarios tan complejos, ¿verdad? Que nadie tiene la solución de nada. No sabemos para dónde vamos ni a dónde vamos a llegar. Pero hay una cosa que sí es cierta y que lo sabemos muy bien las mujeres, que todo cambio y transformación pasa por un cambio en las relaciones de poder. Entonces, primer cambio que yo haría y que haríamos, que tenemos que hacer es la relación con nosotras mismas. Porque yo no puedo como comunicadora, por ejemplo, como comunicador, contarle algo a alguien y no haber pasado por mí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la relación que tengo yo con mi cuerpo, verdad? ¿Cuánto tiempo me doy a mí misma para yo poder después decir a otros, haz esto, cuídate aquí, toma esto? Todo el mundo está tomando de todo, medicina natural, coma esto, coma, ¿qué es lo que sirve para cambiar? Entonces, pensemos cuáles son las relaciones de poder que yo debo de cambiar, porque si es mi relación con mi esposo, mi relación con los hijos, mi relación conmigo misma, ¿cuál es la relación con mi tiempo, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo me dedico yo? ¿Y qué como yo? ¿Y cuánto me cuido yo? Para yo después decirle a mis hijos y a los demás qué es lo que hay que hacer. A nivel de las radios y de los programas de radio, pues como sabemos que los medios reproducen la cultura machista, capitalista, los estereotipos, pues es ahí donde nosotros tenemos que también reproducir nuevos comportamientos, nuevas formas de trabajo en la casa, nuevas formas de delegar, por ejemplo, las mujeres. Tenemos que enseñar dentro de los mismos medios cómo podemos delegar trabajo en la casa y no siempre insistir con las campañas de sensibilización, testimoniar mucho. ¿Qué hacen otras mujeres? ¿Qué hacen otras personas que hace diferente esta situación que estamos viviendo? En Costa Rica, por ejemplo, en las comunidades se han formado redes comunitarias de venta. Entonces, por ejemplo, compramos productos orgánicos, pero por regiones, por territorios. Los compramos ya sea por teléfono o por la aplicación y vienen a dejarlo a la casa y nosotros promovemos en el mismo barrio que la gente acuerpe a las familias productoras orgánicas, porque ya también tenemos conciencia de que aunque sale un poquitito más caro, es muy importante atender y comprar producto local, producto nacional. Entonces, todo eso lo podemos también divulgar por los medios de comunicación. También tratar temas de esperanza, ya de cómo otras personas están saliendo de sus problemas o de sus emprendimientos, cómo los están haciendo para inspirar, porque no podemos seguir con esta pandemia del miedo y del control, en donde lo que hacemos es hacer sentir a la gente esa desesperanza, que no sabe para dónde va, qué hacemos, mucha depresión y no puede ser. Y ya para finalizar este espacio, este momentito, es que como la alimentación y la salud es lo que se ha afectado mucho, ¿verdad? Porque
el hecho de no poder salir a comprar, y nosotras somos las responsables de la comida normalmente. Entonces, ¿cómo trabajar por la radio esto de crear huertos, de sembrar en maceta, huertos urbanos, y que si es posible empezar a tener nuestras propias cosas? Esta pandemia nos está enseñando a que hace rato debíamos tener nuestros huertos en la casa, y ahora sí o sí tenemos que seguir manteniéndolos, no porque se vaya, vamos a dejar todo y otra vez volver a lo de antes, no, hay que empezar a cosechar agua, cosechar tierra, cosechar comida, para poder tener seguridad y así no tener dependencia ni que nos controlen tan fácilmente. Gracias, Liliana. Sí, esto de cómo las radios comunitarias, nuestros medios, también están colaborando en estas estrategias de sostenimiento y aportando a la economía solidaria, a otro tipo de economía. Eso está pasando y muy fuerte, ¿no? Bueno, vamos a Perú, María Isabel. ¿Qué pasa con la esperanza en un país tan golpeado por la pandemia, ¿no? Debe ser difícil. Quienes estamos en ALER lamentamos muchísimo cuando nos llegan tantas informaciones de compañeras y compañeros afectados, fallecidos, comunicadores de medios comunitarios. Es decir, que difícil es construir la esperanza en el medio de un país que está también, como todos, ¿no?, atravesados por un duelo tan grande. Sí, pero en la línea de Nisa y en la línea de Liliana, ¿no? Decirles que la que habla está viviendo un día a la vez, ¿no? Y está aferrándose a experiencias que quiero compartir porque me parecen súper valiosas. Y creo que no es coincidencia, sino que es justamente desde los espacios del activismo feminista o de los espacios culturales es que se han venido generando espacios de acuerpamiento y sanación. También desde el espacio de las compañeras indígenas, y nuevamente tampoco es coincidencia, sino que hay epistemologías, paradigmas, formas de relacionarnos con la naturaleza o con nosotras mismas, con nuestras cuerpas, que son diferentes, ¿no? Entonces se han generado muchos de estos espacios para contención. Y yo creo que una pista que nos han dado estos espacios, ¿no? Es que toda cosa que hagamos ahora en adelante tiene que contener esa dimensión de sanación. No podemos ir a hablar como ahora, por ejemplo, ¿no? Y no expresar ese sentimiento de Nisa o esa dimensión que coloca Liliana, ¿no? De empezar por una misma, ¿no? Yo creo que eso sí es valiosísimo, creo que eso tiene que ya ser una medida que no podemos dejar las feministas en nuestra diversidad, no podemos dejar a que la resuelva ni el Estado ni el mercado, porque el Estado ha colapsado en el Perú y el mercado es un negociado, y entre el Estado y el mercado una corrupción total. O sea, la verdad que si yo le confío mi vida y mi esperanza ahorita al gobierno o a los partidos en el Congreso o al sistema de justicia, me voy mal, ¿no? Entonces creo que también aquí las feministas anarquistas, las feministas jóvenes, las feministas que siguen acompañando mujeres en medio, si no hay, está bien, yo he denunciado, ¿no? Que no hay la OE, que no hay el aborto terapéutico, pero las mujeres siguen abortando. Y si siguen abortando y no se siguen muriendo más, es porque hay muchas compañeras que están haciendo acompañamiento, ¿no? Y que están dando el cuerpo, la vida, ¿no? Y que nuevamente rescato, que el que no se trata de seguir sacrificándonos sin preservarnos, ¿no? Por eso es tan importante estos espacios de sanación, sino ¿quién va a continuar en la brega? ¿Quién va a continuar en la lucha? ¿Quién va a continuar resistiendo? Entonces, otra idea interesante que quiero compartir, bueno, pero antes de seguir, quiero mi reconocimiento especial a compañeras de Collera, por ejemplo, a compañeras de Trenzar, a compañeras que están colocando estos espacios de sanación y dándonos pistas, a las compañeras de
de activistas como Ana Correa de Yuyascani, ¿no? O Lizzy Ramírez, ¿no? Que lo que han hecho, por ejemplo, una de las cosas que también me dio mucha esperanza es escuchar a los artistas hablando de derechos laborales, ¿no? Ya sin aceptar, y a los comunicadores y comunicadoras, ¿no? Ya no más aceptando que lo de freelance es lo normal, o que te den el bono, o que no, que tienen que organizarse, que tienen que tener pliegos de reclamos, que tienen que tener sindicatos, ¿no? Y esto es un volver a tener una conciencia de clase, ¿no? Y no seguir con el mismo rollo de que es esto es lo normal, que lo normal sea lo injusto, la impunidad, la desigualdad, no va más, ¿no? Para llenarnos de esperanza. La verdad es que hoy día es un día para mí con ánimo, con energía. Seguramente que si me hubiera tocado otro día estaría, pero creo que lo que me anima es justamente haber salido de un espacio de supervisión psicológica del CLADEM Perú, que está con todo el equipo, que está enfrentando el problema de embarazo infantil forzado para que las niñas y sus familias estén mejor, y entonces yo vengo ya sanada de alguna manera de un espacio de hace 2 horas que he tenido, y con ustedes que va mejor aún todavía, ¿no? Entonces creo que eso es y quiero también dejar dicho esto, ¿no? Creo que tenemos que, lo que dijo Liliana, todo cambio, inclusive el que yo proponía de la política económica, empieza por el cambio con una misma, ¿no? Y en las relaciones de poder, ¿no? Y las relaciones de poder. Y esto también pasa dentro de las relaciones de poder dentro del movimiento feminista o el movimiento lésbico feminista, ¿no? Tenemos que empezar también a pensarnos para que nosotras mismas no enganchemos en una competencia o en disputas que no tienen ya mucho sentido en estos momentos que necesitamos tanto del acuerpamiento, ¿no? De preservarnos entre nosotras, y de verdad lo digo con sinceridad, ¿no? Porque eso es lo que hace la diferencia, creo. Creo que me estoy olvidando de alguna cosa más que tenía pensado decir, pero bueno, nada, agradecer por el espacio, agradecer por esta posibilidad. Creo que eso era de articular ya no solamente a nivel local sino o nacional, sino a nivel regional, ¿no? Y retroalimentarnos de muchas experiencias e iniciativas que estamos teniendo todas las mujeres. O sea, el movimiento feminista es un movimiento global, no es un movimiento planetario, es un movimiento que en realidad está en todas partes y que tenemos que seguir ensanchando, y que esta pandemia no lo va a acabar, ¿no? No lo va a acabar, o sea, definitivamente. Nosotras no vamos a parar, pero para eso hay que cuidarse mucho. Así es, María Isabel. Y bueno, vos hablabas de la sanación, que es una palabra hermosa, me parece, para este momento, y le mandamos, creo entre todas, acá me recuerda a María, saludar a Guadalupe Ramos Ponce, porque ella iba a estar en este lugar que estoy yo ahora. Ella está en México, anhelamos muchísimo poder escucharle, compartir el espacio con ella, pero bueno, se está recuperando, así que le deseamos que se recupere pronto y que bueno, esta energía que vamos construyendo enlazadas de distintos países también le llegue allí a México y podamos compartir cuando ella se recupere otro espacio y escucharla también. Así que gracias por esa palabra sanación que venía bien para saludar a Guadalupe. Gabriela, ¿por dónde camina la esperanza y las sanaciones allí por Mendoza y bueno, y por Argentina? Bueno, después siguiendo más o menos la misma línea, después de escucharla a las compañeras, ¿no? Y en esto también que decía María Isabel, ya también nos vamos sanando, ¿no? A veces de solo encontrarnos, de escucharnos, esa también es una de las esperanzas, y eso es un montón de respuesta, porque también creo como Nisa no hay recetas, y también se va modificando todo, ¿no? En el día a día, pero bueno, me preguntaba un poco por los límites y por todo esto en el que muy fuertemente venimos atravesando y que tiene que ver con los trabajos de cuidados y con esta especie y la virtualidad constante, ¿no? Esta situación de que a veces no hay un límite entre un espacio y el otro. Bueno, ¿cómo lo vamos conformando? ¿Hasta dónde? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y cómo eso no es reproducción también de otras opresiones muchas veces, ¿no?
también se me venía el tema del alimento que salía, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿de qué tipo de alimentos nos vamos a ir llenando para irnos encontrando, para irnos sanando? Y en esto hablo de todo tipo de alimentos, no solamente el que se ingiere, ¿no? por la boca, ¿no? Y cómo hacemos uso del tiempo, de muchas veces que es poco para algunas, cómo lo resignificamos, cómo le buscamos ahí también la vuelta. En ese sentido, yo me preguntaba, esta pandemia nos trae muchísimas problemáticas, nos pone en una situación muy compleja, pero nos pone en cuestionamiento esa supuesta normalidad. Y claramente ahí preguntarnos, ¿queríamos seguir viviendo con esa supuesta normalidad en la que tampoco estábamos incluidas, en la que claramente estábamos afuera, en la que nos atraviesa y nos atravesó históricamente las opresiones? Entonces, quizás la esperanza tiene que ver con eso, con seguir construyendo esto que venimos haciendo desde que nos venimos encontrando, que es hace siglos, que a veces lo visibilizamos con más fuerza en Latinoamérica y lo sentimos también, y también a través de las virtualidades y en una red como esta, pero es hace siglos que esto que sucede en este encuentro también tiene que ver con lo propio, con lo que traen nuestros feminismos comunitarios, y que también en esta pandemia podemos hacer mucho abrazo a eso y mucho acuerpamiento a eso, ¿no? Porque las nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, también hablaban, ¿no? De cómo vivir, de cómo, con qué curarnos, qué medicina utilizar, cómo nos conectamos con la tierra, por qué defender la tierra, y una pandemia donde se pone en evidencia la destrucción que ha generado el capitalismo, el extractivismo, la destrucción sobre nuestros cuerpos, el avasallamiento a nosotras mismas y en el rol donde nos puso, pero también atravesado por los bienes comunes y por este mal uso que ha habido. Bueno, claramente es una oportunidad para conectarnos con eso, para conectarnos con esos saberes, para conectarnos con esa historia. Y yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Las feministas hemos demostrado y seguimos demostrando que nos tenemos. Esta es una frase que cada vez que la decimos nos resuena, porque lo sabemos, porque solamente nosotras, algunas que no nos conocemos, nos vemos en este mismo encuentro y sabemos que cuando nos escuchamos, como decía Liliana, ¿no? Nisa, me llega al corazón lo que dice, claramente, porque nos escuchamos y nos tenemos, y tenemos mucho para compartir esa olla común que nombraba la compañera, ¿no? Este alimento que es el mismo en los distintos lugares y en lo diverso que son los distintos lugares. A mí desde Mendoza y desde Argentina, desde nuestros territorios, se me vienen, y este es un horizonte personal, pero que lo comparto, las mujeres originarias que han peleado gobierno tras gobierno y en toda la historia nuestra sobre sus territorios y poniéndole el cuerpo, y se me vienen claramente nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo que enfrentaron pandemias mucho peores que esta, ¿no? Y que fueron faro y que estuvieron en su ronda mientras tenían la posibilidad de la muerte y luchando por sus hijos y sus nietos y sus nietas desaparecidos y desaparecidas. Para nosotras es un horizonte y es creer que siempre se puede un poco más, que le vamos a encontrar la vuelta, que la esperanza está en mirar nuestra historia. A mí me gusta mucho la historia de las mujeres kurdas que están realizando una revolución hace más de 40 años y que ellas dicen que la revolución está haciendo, ¿no? Lo dicen ellas cuando están muriendo en sus territorios, peleando cuerpo a cuerpo, y sin embargo nos dicen es el día a día. Bueno, qué importante quizás poner también sobre la mesa y en evidencia esa fuerza de estas mujeres que también se unen con este Abya Yala, con esta Latinoamérica que somos, y que siempre hay posibilidades para seguirnos encontrando. Qué lindas palabras, Gabriela. Gracias, gracias. Bueno, compañeras, después de esta ronda, sí, se siente esa energía, ¿no? Necesaria. Vamos a escuchar qué dice la audiencia.
María, vamos a escuchar a María, gracias por recopilar esto, a ver desde dónde nos están siguiendo y cuáles son los aportes que hace la audiencia en este momento. Bueno, la verdad es que está complicado poder resumir tantos saludos y tantas preguntas. Vamos a ver cómo podemos compartirlo. Reportamos sintonía desde Radio Chicharra en Buenos Aires, Radio Campesina en Cañuelas, Argentina, de una organización Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá, de FGR en Guatemala, además de todas las redes sociales que estábamos compartiendo como CLADEM y ALER. Y como nombrarnos es importante también, saludamos desde Costa Rica a Cintia y Ana, El Salvador a Yolanda, en Panamá a Dania, Dalila y Albina, en Arequipa a Luis Antonio, en Argentina a Ceci y en Ecuador a Carlos José. Y muy especialmente con mucho cariño también al resto, a Patricia Jaramillo que nos sigue en Cali, Colombia, a Mari Nieto y a Julia Escalante. Varias preguntas, yo las voy a compartir y ustedes ahí van tomando lo que bien puedan compartirnos en este tiempo de incertidumbre, pero también de alegría y esperanza. ¿Pueden haber feminismo dentro del capitalismo? Es una de las preguntas. Otra, ¿qué es mejor, la equidad o la igualdad? Otra pregunta que recibimos, ¿qué significa interseccionalidad? Otra pregunta que recibimos, ¿cómo el extractivismo puede afectar la equidad de género? Que se ha mencionado también durante este webiradio. ¿Cuáles son los estados con más reconocimiento a las mujeres y a las personas diversas? Desde el punto de vista más regional, quizás pueden hacer algún comentario si les alcanza el tiempo. Y finalmente, y creo que tiene que ver con cosas comunes que se han tejido por sus intervenciones, nos dejamos colonizar el tiempo desde algunas militancias que nos agotan la vida. Entonces, te devuelvo la palabra, Cristina, a ver cómo vamos dándole este compartir desde los saberes y el corazón. Bueno, gracias María y gracias a quienes nos están escuchando y compartiendo este espacio. Bueno, a ver, hacemos esta ronda. Pueden tomar los aspectos que más les interesaron o compartir alguna mirada con respecto a esto. Comenzamos por Nisa y hacemos la ronda como veníamos haciéndolo. ¿Les parece? Bueno, Nisa, entonces, a ver, ¿cómo reaccionas a esto que están diciendo, que se ha preguntado y que se ha dicho? Interesantes varias de las preguntas. Creo que por ejemplo, en la de los estados, ¿cuáles son los estados que más reconocen o menos reconocen derechos? Hay herramientas, hay índices, pueden mostrar en la legalidad cómo están algunas. Si les interesan, pueden entrar a Mira que te miro, que está para, no me acuerdo cuántos países de América Latina. También está una que es de un índice de género de Equal Measures, que se enfoca en los ODS. Pero más allá de eso, como les digo, que se enfocan en indicadores económicos o de legalidad, además que son los datos oficiales, seguramente de hace un par de años. Vale la pena para conocer esas realidades escuchar o leerles de quienes estamos preocupadas que no estén en condiciones de igualdad, ¿verdad? Entonces, a seguir páginas de organizaciones feministas o de mujeres indígenas, buscar la información directamente de quién la queremos tener. La relación sobre esa es una de las últimas, que si nos dejamos colonizar el tiempo por algunas militancias, qué jodido, ¿verdad? Es reconocer que no todas las prácticas, porque sean militantes o para acercarnos a la igualdad, son siempre las mejores, o sanas, o no tienen vicios. Están ahí porque también es muy fácil también, dentro de esa lógica de la carga, querer asumir todo lo que sabemos que podemos hacer.
porque muchas de nosotras sabemos que podemos hacer mucho y que nos sale muy bien hacer muchas cosas, y que la gente que nos lo pide también es porque son causas importantes, son redes en las que confiamos, todo es urgente, y esa construcción que nos lleva casi siempre al límite, creemos que es sostenible porque la hemos hecho durar, porque nos hemos comportado tal vez así por muchos años, hasta que vemos que nosotras u otras compañeras, ¡pum!, colapsan y se enferman, nunca fueron a cita médica, nunca se tomaron sus vacaciones. Yo estaba en una organización, el que quiero muchísimo, el Centro de Luchas de Mujeres en Honduras, y estuve ahí, ¿qué?, 9 años. Y me acuerdo que una de las conversaciones era, oigan, a 2 compañeras en particular, necesitamos que se tomen vacaciones. Tienen acumuladas ciento y la madre de días, tómense vacaciones. Y era como, ¿en qué momento? Pero es que falta esto, ¿y quién se va a hacer cargo? Asumimos mucho, compañeras. Y eso, no sé si lo llamaría colonizar la militancia, pero sí, son prácticas de explotación en las que nos confiamos nosotras, otras compañeras también, y muchas veces organizaciones y colectivos. Saben que si las responsabilidades están bajas en unas, habrán otras que lo hacen, y eso carga a las compañeras. Si dejo a las otras a las demás para que vayamos contestando. Gracias, Nisa. Sí, fuerte lo que dijiste, y estábamos todas así, moviendo las cabezas, porque, bueno, seguramente nos sentimos aludidas con muchas de las cosas que estabas diciendo. Les pedimos porque tenemos que finalizar, así que hay una pregunta concreta que tenía que ver con explicar, creo que algunos términos que estuvimos diciendo, así que, bueno, si alguna quiere agregar algo más en esta última ronda. No sé si, Gabriela, querés explicar ese concepto que vos utilizaste y que alguien de la audiencia preguntó qué significaba. Bueno, cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de cómo, por un lado, cómo el feminismo no es uno único, sino que son varias formas de entenderlo, y que es una gran amplitud de los feminismos, pero tiene que ver sobre todo con los determinantes que nos encuentran, tanto a las mujeres, a las lesbianas, a las trans, travestis, niñas, y cómo esos determinantes tienen que ver sobre, bueno, nuestras sexualidades, sobre nuestras identificaciones en relación a género, sobre nuestra clase social, sobre nuestras condiciones sociales de existencia, sobre nuestras etnias. Entonces, claramente no es igual la realidad que quizás vive una mujer que está pudiendo llegar a la universidad y que está pudiendo cursar con una clase social media alta, participando en plena ciudad y participando quizás de luchas feministas, a la realidad que vive una mujer en la ruralidad, trabajadora del campo, a cargo de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes. Un poco es poder ampliar esa mirada y entender que estamos atravesados y atravesadas y atravesades todo el tiempo por estos determinantes, y entonces también como transitamos las formas y las maneras de entender los feminismos también se ve atravesado desde esas instancias. Gracias, Gabriela, gracias. María Isabel, también creo que querías decir algo. Sí, como parte del CLADEM, yo quería decir que en mi formación como abogada, nunca olvidaré cuando me enseñaron que el derecho humano a la igualdad se llama así, a la igualdad, ¿no? Y la igualdad es un concepto que ha tenido muchas transacciones históricas, ¿no? La igualdad no es un concepto estático como ningún contenido de ningún derecho humano, y cada vez hablamos de ensanchar ese contenido, ¿no? Y la equidad es más bien un principio que se puede aplicar a una aspiración social, a una política pública, ¿no? Pero no existe el derecho humano a la equidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante en términos jurídicos, sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque
eso te dice que hay un Estado que tiene que garantizar esa igualdad. Y si vemos una convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, esa igualdad no puede ser formal, tiene que ser una igualdad sustantiva, real, ¿no? La otra cosa que quería decir es que, bueno, no entendí muy bien de pronto esto de si puede haber feminismos en capitalismo o que pueden haber feministas capitalistas, porque feminismos en el capitalismo hay, ¿no? Miren, nosotros, todas nosotras somos feministas en este sistema, o sea, no lo hemos superado, ¿verdad? Y hacemos una resistencia feminista, una insurgencia feminista, y creo que lo que el otro día en escuelas feministas que estamos llevando virtualmente hablábamos era sobre un poder feminista constituyente, ¿no? Y en ese sentido también nosotras tenemos la capacidad y podemos empezar a no solamente rebelarnos y despatriarcalizar y seguir en ese esfuerzo, sino también a construir para reemplazar eso que también habita en nosotras, pero que ya no queremos más, ¿no? Y finalmente decir que bueno, el reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, personas género binario, en toda América es muy diferente, ¿no? Diferente en cada país, diferente por regiones. A mí me asombra siempre y me indigna mucho el hecho de que nuestras compañeras centroamericanas o del Caribe tengan realidades mucho más feroces y conservadoras, donde el tema inclusive, y me corregirán mis compañeras que me acompañan, por ejemplo, el tema de que hay todavía estados en nuestro continente donde se llega a sancionar la homosexualidad en términos legales, ¿no? No habrá pena de muerte, pero sí se llega a sancionar. Y tenemos los extremos, pues, donde hay reconocimiento más aún antes de que la Corte Interamericana sacara el reconocimiento del derecho a la identidad de género o a las parejas del mismo sexo, tenemos pues reconocimientos como en Colombia o en Uruguay o en la propia Argentina, ¿no? Donde hay reconocimientos, pero también habría que preguntarle a ella, Gabriela, si del reconocimiento legal a la realidad siguen habiendo esas brechas tan grandes. Pero en mi país, tú puedes tener una política pública que dice que de derechos humanos, que dice que tiene una persona trans derecho a la identidad, pero tienes un registro nacional de identidad civil y estado civil, de identidad y estado civil que se resiste a reconocerlo, y por más que la Corte Interamericana dicen, no, tiene que haber un cambio de la Constitución, tiene que haber un cambio del Código Civil, y eso es simplemente pura conservadurismo, pura violación al Estado laico, puro fundamentalismo de todo tipo, ¿no? Entonces, sí, hay diversos. En el caso peruano, la verdad que hay lo poco que se reconoce no se cumple y es muy poco, ¿no? No tenemos un solo derecho en la Constitución, como lo puede tener Ecuador quizá, pero también nuevamente nos dirán que una cosa es la realidad y otra cosa es la norma. Pero igual, no tenemos matrimonio igualitario, no tenemos identidad de género, no tenemos reconocimiento a reproducción humana asistida, servicios públicos para los cambios que podamos querer hacer de nuestra identidad, no. Y morimos y nos violan y nos matan, y nos violan y nos hieren y nos discriminan todos los días, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos. Y si seguimos es porque yo creo que también hay una cuestión que se olvidan todos los que nos combaten, ¿no? Los que nos niegan. Y es que acá está por medio la vida, ¿no? Y cuando uno lucha por la vida, pues lucha hasta el final, ¿no? Y las mujeres y los pueblos indígenas nos han enseñado también eso, ¿no? O sea, un valor distinto del territorio y de la identidad que ha subsistido a pesar de toda la colonia, la conquista, la colonia y todo lo que venga, ¿no? Entonces creo que hay que aprender mucho. Debe estar en nuestros genes para que todavía los LGBTs en Perú sigamos luchando y en medio de todo esto yo pueda sonreír. Gracias. Gracias a vos, Isabel. Liliana. Sí, yo quería como comentar esta frase, nos dejamos colonizar el tiempo por la militancia. Bueno, yo tuve que tomar lo que se llama flores de Bach,
que es para decir no. O sea, esas gotitas me las echo en una poco de agua y yo digo, voy a tomarme las gotas del no, porque analizando, yo me di cuenta o nos dimos cuenta de que a todo le decía que sí. Y yo quería estar aquí, yo quería estar allá, y mi tiempo todo para todo el mundo. Y una señora muy sabia me dijo, es que usted es muy orgullosa. Y le digo yo creo que yo no soy orgullosa. Entonces me dice, sí, usted es muy orgullosa porque no quiere decir no. No quiere decir no, tiene que aprender a decir no. Entonces, esa es la recomendación que yo haría. Sí, escoger, creo que Nilsa lo había dicho muy bien, escoger en este tiempo hay que escoger en dónde enfocar la energía, porque es tanto lo que nos están absorbiendo que hay que escoger realmente los procesos a los cuales nosotros le vamos a enfocar, le vamos a dar trabajo, energía, tiempo. Entonces, es la recomendación, aprender a tomar las gotitas del no. Ya estamos buscando, sí, las conocemos, ¿no? Las flores de Bach, acá también se toman y sí. Yo nunca las tomé, pero sé que tengo amigas que me las han recomendado también. Bueno, y estamos para cerrar con la dinámica era un cartel o una frase final, algo para despedirnos. Por mi parte, agradecerles muchísimo, he aprendido mucho y nos hemos sanado, creo, un poco en esta compartida. Creo que es fundamental incorporar esto y bueno, dentro de los web y radio no podía faltar pensarnos y bueno, queda mucho para seguir andando y si es con ustedes, compañeras, por allí vamos, ¿no? De la mano y enlazadas en estas redes de comunicación en las que estamos. Así que bueno, un cartel, una frase, nos vamos despidiendo. A ver, ¿prepararon esos carteles o tienen esas frases finales para despedirnos? A ver, pueden habilitar sus micrófonos, no sé cómo estaba pensado. Bueno, yo tengo la frase, que esta careta que nos han impuesto no nos quite nuestro derecho a la palabra, ¿verdad? Porque tenemos derecho a expresarnos y esto es simbólico, que nos tapen la boca. Tenemos que quitarnos la careta y poder hablar, porque si no, si estamos calladas o callados, no vamos a poder reclamar nuestros derechos y todo lo que necesitamos hacer, necesitamos hablarlo, expresarlo, manifestarlo para que se cumpla. Así que quitémonos la careta cuando se pueda. Gracias, Liliana. Bueno, Gabriela, a ver. Bueno, el cartel decía, no sé si va a ver, no estamos solas. Se lee poquito, decilo vos también por las dudas. Claro, no estamos solas, nos tenemos, que me parece que es como un poco la síntesis en este contexto y en cualquier contexto, que ahí también nos atraviesan las distintas realidades, con las distintas situaciones, clases sociales, y lo que vivamos, sabemos que somos muchísimas, que somos miles y que nos tenemos. Gracias, Gaby. ¿Y María Isabel? ¿Qué nos dice desde Perú? Ahí se puso el barbijo. Bueno, yo quería, sí, es que lo que yo quería comentar a propósito de lo que dijo Liliana, que las caretas no nos quiten la palabra. Bueno, así son de hermosas las activistas. Hicimos con las compañeras de toda la América, hay un movimiento regional, inclusive mundial, de tejedoras, de costureras, de los hilos de la esperanza, y convertimos los tapabocas en abrebocas, y aquí está uno que es del Somos 2074 y muchas más por verdad, justicia y reparación para las víctimas de esterilización forzada en la época fujimorista. Hoy se cumplen 17 años del acuerdo de solución amistosa en el caso de Mamerita Mestanza, víctima mortal de esta política fujimorista, un crimen de lesa humanidad, y seguimos aquí resistiendo. Aquí somos 2074 y muchas más. Y puedes convertir tu tapaboca en un abreboca. Bueno, la verdad es que, a ver si me escuchan. Sí. Bueno, muy emotivo este cierre y Nisa creo que se desconectó, tiene un problema, ¿no? Tuvo un problema, así que bueno, la saludamos, le agradecemos muchísimo
también a ella, su aporte. Gracias María por la sistematización, gracias a los compañeros que estuvieron en la parte técnica, como cada web y radio, acompañando que todo esto sea posible. Las abrazo enormemente, súper sanador este espacio, seguimos enlazadas, y bueno, hemos conocido muchísimas de estas experiencias que nos dan ánimo en estos momentos tan difíciles. Como dijo María Isabel, viviendo un día a la vez, así estamos muchas, pero bueno, este día realmente valió la pena de encontrarnos y compartir esto. Muchas fuerzas, muchas gracias, y nos despedimos saludando a nuestra audiencia también de este web y radio, y nos encontramos la semana que viene en un próximo encuentro virtual de lo que está organizando ALER. Muchas gracias. Web y radio, inclusión de género ante la pandemia. Le invitan a participar la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM. Miércoles 26 de agosto, con la participación de Liliana León de Voces Nuestras, Costa Rica, Neesa Araceli Medina de CLADEM, Honduras, Gabriela Piocheta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, María Isabel Sedano de CLADEM, Perú. Moderan Cristina Cabral de Radio Encuentro Argentina. Transmisión por las páginas de Facebook de ALER y CLADEM.